el monitor que hemos comprado entre todos. Aquí está la factura, MediaMarkt. Esta tarde quería presentaros a César Evangelio, que lo conocéis todos, creo que lo conocéis todos. Él va a hablar sobre el origen histórico y el sentido del Belén. Es abogado, es directivo del Faro de Alejandría, es también de Amigos de la Música, de la Marina Baixa, del Club de Opinión, de la Marina Histórica, de la Asociación Napoleónica Valenciana, y ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre temas de Benidorm y la comarca. Pues nada, le vamos a dar un aplauso para que se anime. Vale, bueno, pues muchas gracias, presidenta. Y nada, en primer lugar, lo que estamos es, creo que ya más o menos la mitad os habéis ido enterando. Yo tenía planteada la charla con la utilización del maravilloso aparato de imágenes, porque sobre todo, para que sea un tema, digamos, religioso, pero sobre todo quería poner mucho arte, mucha historia, retratos, imágenes, que hiciéramos un pequeñito viaje a algunos lugares, y todo eso es lo que tenía preparado, pero bueno, aunque ya hemos hecho el esfuerzo de tener el aparato en un proyector, pues por lo que se ve, pues no hay nadie todavía que nos haya sacado las dudas, y las instrucciones son aquí. Si alguien es capaz de entender el suajili o no sé qué fila necesita esto, pues que venga y nos eche una mano, pero la verdad es que me parece que aquí todos somos de letras. Eso no funciona hace 10 días, porque yo estaba aquí en ese del maltrato y el hombre... No engañar a nadie, es decir, tratándose de un tema que tiene que ver obviamente con la religión cristiana. Creo que todos ustedes pueden tener la curiosidad o tener por lo menos la necesidad. Dame que te lo quito yo. Les adelanto, para que no parezca que me escondo, intento ser buen creyente, buen practicante, pero intento también que una vez que se habla al público hay que decir lo mismo que diría el más creyente y el más ateo, es decir, dar un mensaje honesto, decir la verdad, decir las cosas como se cree que son, decirlas de la manera más correcta, pero quiero que sepan cuál es mi posición también personal. No espero que retengan nada, aquí se van a decir cifras, se van a decir cosas, nombres. Yo lo único que pretendo con esto que les voy a comentar hoy es que la próxima vez, ahora cuando volvamos a casa, si pasamos por la calle, si vemos en cualquier escaparate un Belén, que significa algo diferente para nosotros. Posiblemente lo que yo les cuente, muchos de ustedes lo conocerán, o sea, yo nunca pretendo saber más que nadie, pero sí recopilar, hacer una especie de colección de elementos, de episodios históricos que quizás pues, nos ayuden a centrar un poquito el tema. Pero pretendo eso, que al final de aquí, al salir de aquí, cuando nos volvamos a cruzar con un Belén, pues tengamos una sensación de que estamos ante algo un poco más importante de lo que creíamos, o que nos quiere dar un mensaje, o por lo menos que sepamos cuál fue el mensaje con el que se empezó a instaurar esta vivencia, esta práctica, esta especie de celebración, el pequeñito, que es la creación de un Belén. Como les digo, no voy a hablar de teología, aunque sí vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la historia de la Iglesia. Y, por supuesto, como siempre, podemos debatir, me pueden interrumpir cuando quieran, no hace falta esperar al final. Quien quiera pues puede hacer sus comentarios y seguramente serán algunos de ellos o muchos más acertados de lo que yo pueda decir. Yo lo que sí que puedo decirles, si alguien quiere que entremos en esa pregunta y respuesta o en algún tipo de debate de ideas, es poder decirles de dónde saco yo, de qué fuentes, de qué libros saco yo lo que digo. Es decir, yo intento no inventarme nada, sino poder ofrecer algo que he recogido en otro tipo de fuentes que considero más o menos fiables. Bien, pues vamos a empezar ese recorrido, y lo primero que yo tenía aquí reestructuradas pues, varias carpetas para ir haciendo un poco un recorrido poco a poco por una serie de temas. Necesitaba yo mi botellita de agua, me van a permitir que vaya a beber un poco de agua, que estoy muy serio. Tenía imágenes de belenes, desde los belenes de arena que están haciendo en Canarias, y que es un belén kilométrico y que bate récords, y todo el mundo lo saca en la televisión porque bate récords de extensión, de arte, de artesanos que están allí haciendo belenes de arena kilométricos, reposteros que hacen belenes de chocolate, grandes almacenes que ponen su belén y tienen además su historia, su espectáculo, con el perrito Chupetín que se va al belén, todas estas cosas, todo esto lo íbamos a ver. El belén de Ada Colau, que ha hecho en Barcelona, que ha inventado un belén psicodélico, en el que ha hecho una especie de bolas que parecen aquello el Jardín de las Delicias. No está aquí Guadalupe para contarnos aquello, pero parece del Bosco, y en medio de una de las bolas pues están los meses del año, y en otro está pues, saliendo de unas cajas un San José, una Virgen, un niño en medio del espumillón. Pero no es un espumillón navideño, sino un espumillón para proteger el embalaje, o sea, es una cosa muy rara.
belenes en un acuario con los tiburones, como parece que el mérito del belén es pues, saber dónde lo llevas a un sitio más raro. Luego ponía pues, un cartel de concurso de belenes, y entonces mi pregunta era, ¿qué se premia al hacer un concurso de belenes? ¿Se premia al más artesanal, al más auténtico, al más grande, al más difícil, al que cuesta más, al que ha utilizado materiales más caros, al más genial en cuanto al diseño? Todo esto me lo he planteado y a mí me gustaría que esto nos lo planteáramos, porque estamos todo el día viendo belenes y sin embargo pues luego veía, pues tenía dos imágenes ahí que me hacen mucha gracia, de belenes súper sencillos. Había un belén que había hecho alguien con una especie de trapitos de tela y había hecho en los 5 dedos una especie de fundas para la última falange del dedo, con una virgen, un niño, un San José, un pastor y un rey. Y con esto hace una especie de marionetas y eso es un belén. Y otro que le ha hecho un belén con unas piedrecitas y con una plastilina y con una cosita así, y 4 bolitas y una estrella de Navidad, había hecho un belén. Eso es un belén que a lo mejor a mí me dice más que el belén de 5 kilómetros de arena que han hecho en otros sitios. No quiero quitar el mérito a nadie. No quiero que nadie piense que estoy en contra de ciertos criterios ni estéticos, ni artísticos, ni empresariales, ni comerciales, ni de nada. Pero quizás debemos también no perder de vista pues, qué significa realmente el belén. Entonces ahí, bueno, pues para ir entrando un poco en materia, me planteaba eso. ¿En qué consiste ese belén? ¿Cuál es el belén que había que premiar? ¿A cuál le daríamos el primer premio? Aquí tenemos, además, me parece en Guadalest también, no sé si hay una especie de museo de belenes, etc. Bien, he distinguido la parte estética y luego la parte, yo no quiero decir ética, pero sí ya entrar en lo moral, en lo de contenido. En la parte estética, que es la idea en la que siempre tenemos el concepto del belén, yo creo, aunque aquí tengo a mi tío Rafael, que seguramente me puede luego corregir mucho, se ríe, pero yo luego cuento con que si hay que corregir algo me lo diga. La idea que tenemos actualmente del belén como el más excelso, el belén que por excelencia siempre tendemos a tener o pensamos que si nos lo regalaran sería el mejor regalo que nos han podido hacer, es una imagen de belén que arranca más o menos del siglo XVII-XVIII. Estamos hablando del belén napolitano. Voy a decir eso, tío, no sé si me vas a corregir luego, pero en fin, sí, si no te rías que te va a tocar. Entonces, ese belén napolitano es un poco la idea que tenemos como un conjunto de figuras bastante bien hechas, bastante artesanales, que reproducen más o menos siempre un escenario urbano, muy popular, o civilizado, es decir, de personajes que viven en calles, en plazas, con casitas, con oficios, con artesanos que hacen una cosa, los otros, los pastores, los alfareros, los artesanos de esto, los zapateros, en fin, un montón de personajes que no tienen por qué estar en el origen inicial del relato del Belén, del nacimiento de Jesús, pero que se van creando esa especie de una especie de 13 ruedas del percebe en el que aparecen todos los personajes haciendo sus cosas, cada uno con un lucimiento de trajes, de artesanía, de tejidos, de bordados, etc. Y además en un escenario bastante, casi cada vez más monumental, más grandilocuente, un escenario que suele tener detrás pues, muchas casas, ruinas, grandes palacios, etc. Este tipo de estética yo lo había traído también aquí en imágenes para que viéramos, y ahora estoy intentando que ustedes también lo recreen con la imaginación, porque se parece mucho en realidad pues, a la estética que en aquel momento, hacia 1700, tenemos en Nápoles. Y también traía cuadros para que viéramos cómo reflejaban en los pintores de la época el Nápoles de la época.